Y ahora, ¿qué hacemos con el Papa? Por lo menos, ¿qué hacemos con el legado del Papa Francisco? ¿Qué hacemos con la palabra del Papa Francisco? Si este país fuera un país donde los debates políticos tuvieran algún nivel superior al que tienen y no estuvieran cargados de insultos, de odio, de decir mierda del otro, si este país tuviera o aspirara en algún momento a tener algún debate político interesante, que armara políticas de Estado que fueran comunes a diferentes partidos políticos, se podría discutir, bueno, ¿y qué hacemos con el Papa? Que sin duda ahora, supongo que alguien admitirá que fue el político más brillante, el político argentino más brillante del último siglo y medio. ¿O van a pensar que hay otro? Es un tipo que intervenía en conflictos internacionales, que lograba, como logró en su momento, frenar un ataque de Estados Unidos a Siria solamente con una lectura en un balcón del Vaticano. ¿No era un político brillante? Sí, seguramente. Y ya parece que esto es indudable. Entonces, ¿qué hacer con el Papa ahora? ¿Lo van a acusar, simplemente lo van a despachar con el expediente fácil? Decir, bueno, era un Papa peronista. No era un Papa peronista, porque hay que recordar que el kirchnerismo estaba muy incómodo en su momento. Cuando Cristina gobernaba, estaba muy incómodo con el Papa Francisco, a quien veía como un Papa de derecha. Y que recién cuando Francisco fue ungido Papa, ahí, bueno, se arreglaron las cosas con Cristina, pero en un primer momento había mucha tensión entre el kirchnerismo puro y el Papa. Lo consideraban alguien de derecha. Decimos que este era un Papa dudoso, como yo escuché muchas veces de gente que decía, bueno, todo esto de hacerse el pobre es un marketing, es un marketing, esto de no usar los zapatos rojos. Sin embargo, el tipo se murió en la pobreza y la lápida que pidió es una lápida que contrasta con las estatuas de 12 metros y las largas leyendas en latín que tienen todos los otros papas que están enterrados ahí donde está el Papa, en Santa María de la Mayora. O sea que al final del camino se demostró que todo lo que hacía, toda su austeridad no era marketing, sino que era coherencia. Y entonces, ¿qué hacemos con el Papa? ¿Qué hacemos con lo que escribió? Con las encíclicas a favor del medio ambiente, con las encíclicas defendiendo la justicia social. Y ahí viene el gran tema. Cualquiera que quiera hacer oposición en el país al proyecto del presidente Javier Milei se va seguramente, quiero creer, si son vivos, se va a amparar en lo que escribió el Papa. Claro, también hay que decir que con el nivel que tiene la oposición hoy, donde vos ves gobernadores que terminan votando cualquier cosa con tal de que les construyan una rotonda, donde ves opositores en el peronismo que se matan por una elección provincial a ver quién mete un senador o no para tener fuero, donde vos ves todas esas miserias en la oposición, mirá que alguno va a levantar la vista y va a decir, che, pensemos en lo que escribió el Papa. Hay una nueva doctrina servida sobre la mesa para discutir con el presidente Javier Milei. No esperemos demasiado de la oposición. Pero en todo caso, el Papa es alguien sobre quien los argentinos entendieron o por lo menos saben de qué hablaba. Y ahora van a ver las placas de las primeras encuestas que se conocen sobre el Papa Francisco, que era alguien que por lo menos lograba romper en algo la grieta 50 y 50. Estas imágenes que les voy a mostrar son de una encuesta que hizo el Centro de Opinión Pública de Roberto Bachman, publicadas hoy a la mañana, ¿eh? ¿Cómo era la imagen del Papa? O sea, acá está según el voto. Para los votantes de Massa, el 29% era positiva y solo un 38% de los votantes de Milei, solo un 38% digo, ¿eh? O sea, ustedes escucharon lo que decía Milei del Papa. Sin embargo, solo un 38% tiene una imagen negativa del Papa. El total da una imagen positiva del 78% para el Papa. A ver, vamos a la otra. Y esta es importante, el conocimiento del mensaje del Papa Francisco. Porque en Italia, cuando uno iba, yo estuve toda la semana en el Vaticano hablando con la gente, todo el mundo sabía qué era lo que decía el Papa y sobre qué cosas hacía énfasis el Papa. Sobre los pobres, sobre los marginados, sobre todo lo que había dicho el Papa, todos tenían conocimiento de qué hablaba el Papa. Y en Argentina también. Conocimiento del mensaje del Papa Francisco. Casi el 72% sabe de qué hablaba el Papa Francisco, o sea que nadie se va
a considerar sorprendido en su buena fe, valga el juego de palabras. Y ahora vean esta. ¿Qué grado de acuerdo tienen con el mensaje del Papa Francisco? Un 70%. Otra vez se repite lo mismo entre votantes de Massa y un poquito más separados, ¿sí?, entre los votantes de Javier Milei. Este era lo que pensaba, lo que piensa, digamos, uno puede decir, bueno, las encuestas son dudosas, está bien, pero esto es una guía orientativa de qué representa el Papa Francisco ahora. Vean, por ejemplo, esto sobre el mensaje. Yo le decía recién, bueno, casi un 70% de la población entiende de qué hablaba el Papa Francisco. Y vean este desglose, ¿sí?, que habla sobre la pobreza. Ah, no, es la otra, por favor. ¿Hay otra más? No, hay una con barras. Dice, si no, bueno, la leo directamente. Acá está. El Papa tomó posición sobre esto. ¿Cuáles son los temas que más valorás de su papado? Contra la pobreza, una iglesia más vinculada a la comunidad, a favor de la paz, contra el capitalismo extremo. Entonces, las cosas de las que hablaba el Papa estaban claras en Roma, de donde estaba todo el tiempo el Papa. A ver, cuando estás allá lo que ves es que el Papa era un personaje más de la vida política italiana, iba a la RAI, hablaba por teléfono con la gente, un Papa que te llamaba por teléfono, ¿sí?, que llamaba por teléfono. Había una persona que cuentan una anécdota de una enfermera que estaba desesperada porque su novio se estaba muriendo de COVID. Y el Papa la llamó, y está grabada la cara de la enfermera, la felicidad de la enfermera cuando el Papa la consuela, y bueno, de ahí le atribuyen, esperen que con un tiempo también seguramente le van a empezar a atribuir milagros al Papa Francisco, porque el que estaba moribundo se curó y finalmente se terminaron casando. Pero esto es en cuanto a lo que se sabe del Papa, y yo le decía, bueno, hay que esperar algo de la oposición, y la oposición hoy por hoy está demasiado desgarrada en sus miserias, y hay una parte del kirchnerismo todavía que considera que era un Papa de derecha, entonces no esperemos demasiado. Pero podemos esperar algo del presidente Javier Milei, que lloró frente al Papa. O sea, esas lágrimas, ¿son lágrimas auténticas? Podemos pensar que sí, que no son lágrimas de cocodrilo, ¿no? Podemos pensar que son lágrimas auténticas. Dicen las crónicas que Milei se emocionó en dos momentos y que lloró frente al féretro en esa misa final que se hizo para homenajear al Papa Francisco. Pero claro, ese Milei aprendió algo. La gente puede cambiar, y ojalá haya cambiado, respecto de lo que pensaba y lo que veíamos antes que pensaba el presidente sobre el Papa Francisco. Esta semana Milei habló y dijo, en verdad, el Papa me dijo que eran pecados de juventud, que cualquiera había cometido pecados de juventud. Yo saqué la cuenta, y la verdad que muy joven Milei cuando lo puteaba a Francisco no era, ¿eh? Piensen que en aquel momento los tweets de Milei son de entre el 2018 y el 2022 contra el Papa Francisco. Ahora los vamos a ver. O sea que arrancó cuando tenía 48 años y se disculpó a los 52, cuando lo fue a ver al Vaticano, ¿sí? No era ningún pibe. Eso sí, se sabe que el Papa era muy irónico, ¿sí?, y le dijo, bueno, son pecados de juventud. Estas son las cosas que decía. Dedicado a vos, pontífex, zurdo hijo de puta. Digo, en Italia todo el tiempo recuerdan varias cosas del Papa Francisco, que era de San Lorenzo, que era argentino, que había trabajado en las villas, y todo el tiempo recuerdan que Milei lo insultaba, porque dicen, la televisión italiana solía comentar, los diferentes comentaristas, imagínense la cantidad de gente que pasó por la televisión italiana en estos días comentando cosas, decían, debe ser el único Papa insultado por un presidente o por alguien que llegó a ser presidente. Sí, es así en la Argentina, sí. Dedicado a vos, pontífex, zurdo hijo de puta, que andás pregonando el comunismo por el mundo. Sos el representante del maligno de Dios. Esto nunca lo borró. Si uno va ahora a los tweets de Milei y los encuentra, no, nunca lo borró, que yo sepa. Pontífex, para variar tu visión geopolítica con Venezuela es favorable a los zurdos, asesinos, hijos de puta. Tu no condena para evitar la intervención de Estados Unidos es funcional a la dictadura del sorete de Maduro y perpetrar la miseria de los venezolanos. Sos un zurdo, hijo de puta. Qué sé yo, uno puede disentir y puede que tal vez no entienda lo que es la diplomacia internacional, ¿sí? Porque si el Papa es un Papa de la paz, es lógico que no tome partido,
¿sí? Le han criticado haber estado demasiado cerca de China, le han criticado haberse juntado con ayatolas del fundamentalismo iraní. Por supuesto, lo han criticado por un montón de cosas. Ahora, de ahí a insultarlo es otro precio, muchachos, ¿eh? Por ejemplo, confirmando la mierda que sos, y si ustedes no entienden la abreviatura, vayan a algún diccionario y entiéndanla, ¿no? Es un insulto importante. Creo que hay más todavía. Bueno, un sorete, qué sé yo, siempre del lado de los asesinos empobrecedores si son rojos. Y después te haces el canchero y fustigás a los que están del lado de las ideas de la libertad. Otra vez, sos el representante del maligno sentado en el trono de la casa de Dios. ¿Qué fue lo que pasó después? Recuerden, a ver si podemos volver a ver el video, porque fue muy emocionante el momento en el cual Milei lo va a ver al Papa. ¿sí? Primero lo abraza, medio así como que el Papa estaba en la silla de ruedas, lo abraza, lo saluda, lo agarra del pelo, le dice... y ahí es donde Milei contó esta semana que habían sido pecados de juventud, ¿sí? La audiencia fue larga, incluso más larga que las habituales que tuvo Milei, por ejemplo. Fue raro porque Macri por lo menos no lo había insultado, pero con Macri estuvo apenas 20 minutos y con Milei estuvo como 70 minutos. El Papa contó también en su momento, creo que no trascendió mucho acá, pero allá en Italia es muy conocido, que Milei lloró en la audiencia que tuvo con el Papa, ¿sí? Y el Papa propio se sorprendió y dice, bueno, es muy común que la gente se emocione cuando me ve, qué sé yo, pero dice, nunca me había pasado que quien llorara era un primer mandatario, ¿sí? Por eso uno dice, bueno, ¿le habrá impactado realmente al presidente Javier Milei lo que vio con el Papa? Es verdad que comparten una agenda, que es la agenda contra el aborto, ¿sí? Y contra el matrimonio igualitario. En esto se parecen a Donald Trump. O sea, Donald Trump comparte la agenda antiaborto y antimatrimonio igualitario, que es considerado como la agenda woke. Es verdad que Milei y Trump comparten esto con el Papa. Ahora bien, todo lo otro, todo lo que tenga que ver con la justicia social, Milei lo ve como un robo, cuando uno podría pensar que en todo caso es la prolongación de la noción de piedad y de misericordia extendida a lo social. No sería el caso. Por eso digo, hay que ver que Milei vuelve después de haber llorado del Vaticano. ¿Será un Milei más compasivo, más comprensivo, que entenderá algunas cosas? Hay un dato, claro, los italianos son gente de mucho humor y también la televisión italiana, esto que les voy a mostrar ahora no es un dato marginal. Hay una artista callejera que es parecida al famoso Banksy. Banksy es un artista anónimo en Londres, muy irónico, realmente anónimo, no se sabe quién es, que suele aparecen los cuadros de Banksy y son cotizadísimos, son murales, son grafitis. Y él no se da a conocer y esta chica tampoco. Pero sin embargo la entrevistaron en la televisión italiana y le preguntaron por esto, ¿sí? Y dice, ma questi, a estos ¿quién los invitó? Ma questi chi li ha invitati? Y fíjense quiénes están en la lista, guest list: Trump, Milei y Matteo Salvini, Ursula von Leyen, la titular de la Unión Europea, Matteo Salvini y siguen otros, ¿sí? Con ese criterio uno puede decir, qué poco tacto, qué poco, ¿cómo decirlo? Qué poca noción de la oportunidad. Porque a esa lista uno podría agregar a Patricia Bullrich y podría agregar a Sandra Petovelo, porque en las pocas intervenciones que hizo el Papa sobre la realidad argentina de este año y pico del gobierno de Javier Milei, habló claramente contra políticas que ejecutaron Bullrich y Petovelo. Obviamente contra Petovelo el negarse después de un montón de fallos judiciales, se sigue negando a repartir alimentos a los comedores, ya no hay ninguna excusa. En 8 instancias diferentes, jueces, fiscales, diferentes magistrados le dijeron a Petovelo, reparta los alimentos a los comedores, es una ley. Los alimentos siguen sin llegar con cualquier excusa y ahí andan dando vueltas y a lo sumo se lo da alguna organización amiga. La otra que recibió algún tipo de comentario sobre el Papa fue Patricia Bullrich, cuando el Papa dijo, che, se gastan más plata en
repartir en el gas lacrimógeno que en los jubilados, y le dan gas lacrimógeno a los jubilados. Sin embargo, oportunamente, con esa noción de la oportunidad diplomática, ahí tienen a Patricia Bullrich y a Petovelo delante del cajón del Papa Francisco. Bueno, tal vez podemos creer en los milagros, en la bondad, en la misericordia infinita del Papa Francisco, que ya las haya perdonado, pero esperemos que a cambio de esto, a cambio del perdón, cambien y mejoren un poco su actitud, qué sé yo. Escuchen lo que decía el Papa Francisco al respecto. Una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? ¿Al Papa Francisco le hubiera gustado que estuviera en la lista de invitados la mujer que mandaba gasear los jubilados, siendo que son los jubilados, los viejos, uno de los focos principales de su papado y de su prédica? Imagínense que antes de entrar al lugar donde va a descansar, en esa lápida sobre el suelo que contrasta con las estatuas de los grandes papas que están enterrados en la Basílica Santa María Maggiore, había 40 personas elegidas entre la gente a los que el Papa recibió y especialmente bendijo. ¿Quiénes? Pobres, viejos, trans, gente de la calle. A todos ellos, o sea, los caídos del sistema, en función de su prédica de que había que incorporarlos y no había que convertirlos en gente descartable, ellos fueron los que arrojaron las últimas flores antes de que el cuerpo del Papa fuera enterrado. 40 personas elegidas especialmente porque lo conocían al Papa y habían recibido su bendición, entre ellos jubilados. ¿Le hubiera gustado al Papa que la mujer que todos los miércoles manda gasear sistemáticamente a los jubilados estuviera en su entierro? ¿Le hubiera gustado al Papa o cómo, qué sé yo, cómo discutirá? O tal vez Milei ahora vuelva cambiado después de haber llorado frente al Papa y entienda que hay que recortar de otro lado y no de la plata de los jubilados. ¿Con qué argumento, después de haber llorado frente al Papa, ya el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional que el año que viene va a ser una reforma jubilatoria? De hecho, ya la está haciendo con la edad. Piensen que el mero finalización de la moratoria supone que el 90% de las mujeres ya se van a jubilar 5 años más tarde y van a recibir una PUAM, una jubilación 20% menor. Y no alcanza, porque el Papa Milei firmó con el Fondo Monetario Internacional que va a haber una reforma jubilatoria. ¿Ustedes creen que esa reforma jubilatoria va a ser para mejor? No, va a ser para más ajuste. Eso sí, lo interesante es que la pactó con Kristalina Georgieva, que también lo iba a ver al Papa y le prometió, justito antes de la pandemia, que el Fondo Monetario Internacional iba a ser un Fondo Monetario Internacional con una mirada más humana. Miren la bola que le dio ahora Georgieva, pide que haya menos plata para los jubilados y además pide que voten por Milei. O sea, se ve que mucha bola al Papa no le daban. Pero esa misma lógica de no darle alimentos es la que tenía Petovelo y el Papa también habló contra eso. En definitiva, si uno mira después el gran debate, es el debate de la justicia social. El debate político de la Argentina, si la Argentina o si los políticos argentinos no tuvieran en el debate ese vuelo de gallina baja y tuvieran algún tipo de vuelo más alto y pudieran, en lugar de insultarse, pactar alguna política de Estado, lo fundamental pasaría por esto: cómo encontrar una manera de desarrollar el país con justicia social para incluir a los que se van cayendo del mapa. Esta noche ustedes van a ver en GPS cómo han dejado de atender a los locos, a los tipos que están locos por la calle. Claro, total, son locos, ¿quién joden los locos? Matan gente. Ay, bueno, el que le toca, le toca.
Van a ver otro fenómeno nuevo de la marginación, que es la gente durmiendo en los decks de los bares. A todos esos, ¿qué le importa? Pero justamente en esos hacía foco el Papa. Y ahora, ¿qué van a hacer con el discurso del Papa Francisco? ¿Qué van a inventar? Esto es lo que decía el Papa sobre la justicia social. Escúchenlo. La ultraderecha se recompone, es curioso. Se recompone siempre, porque es centrípeta, no es centrífuga. No cree hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no? ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? La justicia social, no hay otro. O sea, si vos querés discutir con un político, si querés un pensador de ultraderecha, habla de justicia social, habla en horizontal. Los pobres. Los pobres. ¿Qué hacer con lo que dijo el Papa? Piense que el Papa habló contra lo que está padeciendo la Argentina hoy, la hegemonía financiera por sobre la economía que produce. De todo esto habló el Papa. Y entonces, todos los que fueron a llorarlo al Vaticano, ¿habrán escuchado? ¿O solamente fueron a llorarlo porque ahí sí, en una movida de marketing?